En Zombie Reddit, la historia de hoy es... Lancé una sartén a mi esposo y mi mejor amiga mientras los grababa teniendo relaciones en mi cocina, luego llamé a su marido. El año pasado fue sin duda el peor momento de toda mi vida. Todo comenzó cuando descubrí de la manera más dolorosa que mi esposo Liam me estaba siendo infiel con Abby, quien yo consideraba mi mejor amiga. Había salido por trabajo y se suponía que estaría fuera más tiempo, pero por suerte terminé antes y decidí regresar a casa para darle una sorpresa a Liam. No me molesté en avisarle que volvería antes. Al llegar a casa, me extrañó ver el auto de Abby estacionado en la entrada. Ella y yo éramos amigas desde la universidad, y con el tiempo nuestras familias se habían vuelto muy cercanas. Pero era raro que viniera sin avisarme primero. Revisé mi teléfono pensando que tal vez me había perdido algún mensaje de ella o de Liam avisándome que estaría ahí, pero no había nada. Cuando entré, escuché ruidos que venían de la cocina. Me acerqué siguiendo los sonidos y entonces los vi. Liam y Abby estaban sobre la encimera de mi cocina, besándose y teniendo relaciones íntimas. Estaban tan concentrados el uno en el otro que ni notaron mi presencia. Me quedé paralizada, incapaz de procesar lo que veían mis ojos. Ver esa escena en el mismo lugar donde tantas veces había compartido comidas y momentos familiares fue como una puñalada directa al corazón. Las bolsas que llevaba se me cayeron mientras observaba la escena sin poder creerlo. Mi mente luchaba por entender lo que pasaba. Este era el mismo hombre que llevaba 3 meses evitando la intimidad conmigo, que me llamaba cosas horribles como cerda gorda e hipopótamo, aunque yo no tenía sobrepeso. Y ahí estaba, besando y tocando a mi mejor amiga como si fuera su esposa. Durante meses me hizo sentir insegura sobre mi cuerpo, insistiendo en que fuera al gimnasio y culpándome porque según él, ya no se sentía atraído por mí. Me sentía terrible conmigo misma, pensando que ya no era suficiente para él, cuando en realidad el problema no era yo sino su relación secreta con otra persona. En ese momento sentí que algo se rompió dentro de mí. No era solo una infidelidad cualquiera. Era darme cuenta de que el hombre que amaba y la amiga en quien más confiaba se habían unido para destrozar mi corazón de la peor forma posible. Todo el dolor, la traición y la humillación que había sentido en los últimos meses explotaron de golpe. Sin pensarlo, saqué mi teléfono y empecé a grabarlos. Mis manos temblaban pero sabía que necesitaba pruebas de lo que estaba viendo. Luego, movida por la rabia, entré directo a la cocina donde seguían abrazados. Vi una sartén en la encimera y sin dudarlo se la lancé a Liam para que notaran mi presencia. Lo golpeó con fuerza y ambos saltaron asustados. Cuando voltearon y me vieron allí con el teléfono grabando, sus caras de horror no tenían precio. Abby intentó desesperadamente cubrirse mientras trataba de esconderse de la cámara. Me daba tanto asco su actitud que me acerqué y le di una fuerte bofetada que resonó por toda la cocina. Se quedó ahí parada, aturdida y avergonzada. Cuando Liam trató de meterse, lo empujé lejos de mí. No me importaba nada. Seguí grabando todo por un momento, era lo único que me mantenía conectada con la realidad. Quería que sintieran aunque fuera una fracción de mi dolor, pero aún no había terminado. Paré la grabación e inmediatamente llamé por video a Kyle, el esposo de Abby. Mi corazón latía con fuerza pero sabía que era lo correcto. Cuando contestó, no tenía idea de lo que iba a ver. Giré la cámara para mostrarle a su esposa medio desnuda, tratando torpemente de vestirse avergonzada. Con toda la calma que pude le expliqué la situación. Había llegado temprano de mi viaje y había encontrado a su esposa con el mío en nuestra cocina. Kyle estaba en shock, podía ver en su cara la misma incredulidad que yo había sentido minutos antes. Se quedó sin palabras, tan desconcertado como yo al principio. Mientras tanto Liam trataba de esconder su cara avergonzada mientras me gritaba que estaba yendo muy lejos al exponerlos así. Le dije a Kyle que se merecía saber la verdad tanto como yo, que nadie debería enterarse de una traición así por sorpresa. Luego me volví hacia Abby. Entre lágrimas trataba de disculparse y explicarse, rogándome que la escuchara, pero le exigí que se fuera de mi casa antes de que le hiciera más daño. Ninguna disculpa de ella o de mi ex esposo podría compensar una traición así. Vi cómo Abby salía corriendo humillada mientras Liam se quedaba ahí parado sin saber qué hacer. Algunos dirán que tengo mal carácter, pero he trabajado duro toda mi vida para construir mi carrera por mí misma. Nunca he necesitado depender de nadie para salir adelante. Si Liam hubiera querido el divorcio podría haberlo pedido directamente, pero elegir engañarme con mi mejor amiga en mi propia casa, que yo pagué, era imperdonable. Cuando Liam intentó disculparse diciendo que lo sentía, y pidiendo otra oportunidad, prometiendo ser un mejor esposo, lo ignoré, y empecé a empacar sus cosas. Le dejé claro que lo nuestro se había acabado y que me divorciaría sin importar lo que dijera. Al oír esto empezó a gritarme por mencionar el divorcio, diciendo que era cruel echárselo en cara por un error tonto. Incluso trató de agarrarme las manos para que dejara de empacar,
Fue entonces cuando lo amenacé con llamar a la policía para que lo sacaran de la casa frente a todos los vecinos. Yo sabía lo mucho que le importaba su reputación, y también sabía que este cobarde nunca habría dejado de engañarme, ni confesado lo del romance si no lo hubiera descubierto yo misma. Para ese momento Liam ni siquiera estaba trabajando, lo habían despedido por romper algunas reglas de la empresa. No quiero entrar en detalles, pero fue algo lo suficientemente serio como para que un compañero lo reportara y lo despidieran de inmediato. Como yo era quien mantenía la casa, él se había convertido en un esposo que se quedaba en casa. En realidad no era una carga económica, yo ganaba el triple que él de todas formas, así que mantener todos los gastos sola no me molestaba. Lo que no me di cuenta en ese momento era cómo estaba usando todo ese tiempo libre. Mirando hacia atrás tiene sentido. Sabía que Abby y Kyle llevaban tiempo teniendo problemas en su matrimonio. Con Liam en casa todo el día, y Abby también con problemas con Kyle, seguramente tuvieron muchas oportunidades de acercarse más. Pensar que mientras yo trabajaba duro para mantener a nuestra familia, Liam me traicionaba en mi propia casa con alguien en quien confiaba tanto, me provoca una rabia que no puedo expresar con palabras. Mientras tanto, Liam seguía discutiendo conmigo diciendo que el divorcio no era una opción después de tantos años de matrimonio y que deberíamos ir a terapia de pareja. Tuvo el descaro de actuar como víctima, como si yo fuera la que había hecho algo malo al sugerir que nos separáramos. Lo miré con incredulidad y furia, y le pregunté directamente si había pensado en las consecuencias antes de decidir acostarse con mi mejor amiga. En algún momento se le ocurrió pensar qué podría pasar. ¿Esperaba que perdonara, olvidara y siguiera viviendo con él como si nada? Liam se puso rojo de la vergüenza y balbuceó que siempre me había sido fiel todos estos años, así que no debería tirar nuestro matrimonio por un error. Luego trató de minimizarlo diciendo que solo se había acostado con Abby 4 veces, como si eso lo hiciera menos grave. No podía creer lo que escuchaba. Y todavía tuvo el descaro de culpar a Abby por todo, diciendo que ella lo había seducido porque su matrimonio con Kyle se estaba cayendo a pedazos. Su nivel de negación y cobardía era increíble. Me costaba trabajo mirarlo a la cara. Era evidente que este hombre al que una vez llamé esposo ya no podía seguir siendo mi marido. Después de mucha discusión, logré que Liam se fuera de la casa. Como era de esperarse, sin tener a dónde ir, fue a buscar ayuda con nuestra hija adulta Mary. Siempre supe que Mary era más cercana a su padre. Ha sido la niña de papá desde que tengo memoria, y nunca tuve problema con eso. Me alegraba que tuvieran una relación tan fuerte, aunque a veces significara que estaban más unidos de lo que estábamos ella y yo. Cuando Mary me llamó, se notaba confundida y preocupada. Me preguntó qué había pasado, y me contó que Liam la había llamado pidiendo ayuda, diciéndole que lo había echado por una pelea sin importancia, y que ahora no tenía dónde vivir. Le conté toda la verdad y le envié el video que había grabado de Liam y Abby juntos. Quería que no tuviera dudas sobre lo que su padre había hecho. Merecía saber exactamente por qué habíamos llegado a este punto. Mary se puso furiosa con su padre después de ver las pruebas. Me dijo que no podía creer que hubiera hecho algo tan asqueroso y entendió por qué lo había echado. Sin embargo, a pesar de su enojo, me dijo que todavía tenía la esperanza de que yo reconsiderara mi decisión. Que tal vez con el tiempo podría procesar todo y encontrar una manera de arreglar las cosas. Me aseguró que ella se haría cargo de Liam por ahora. Por muy disgustada que estuviera con lo que hizo, no podía darle la espalda completamente, y yo entendía eso. En los días siguientes, tanto Liam como Mary empezaron a turnarse para llamarme, tratando de convencerme de que lo perdonara por el bien de la familia. Se sentía como una manipulación emocional terrible, especialmente viniendo de Liam, que claramente estaba usando el cariño que Mary le tenía para ponerla de su lado. Yo podía ver a través de todo esto y me hacía enojar todavía más. Estaba furiosa con él por meter a nuestra hija en este problema, tratando de usar su amor por él para conseguir lo que quería. Al mismo tiempo, me dolía mucho la actitud de Mary. No entendía por qué en un momento tan difícil parecía más concentrada en apoyar a su padre que a mí. Era como si no pudiera ver todo el dolor por el que yo estaba pasando, y eso me lastimaba más de lo que puedo explicar. A pesar de sus intentos, decidí seguir adelante con el divorcio. No iba a dejar que me manipularan o chantajearan emocionalmente para quedarme en un matrimonio tan tóxico. Así que presenté la demanda de divorcio contra Liam, completamente segura de que era lo correcto para mí. Mientras tanto, Kyle, el esposo de Abby, también estaba en proceso de divorcio. Estaba tan destrozado como yo y en medio de ese dolor compartido nos hicimos muy buenos amigos. Él era de las pocas personas que realmente entendía por lo que estaba pasando y poder hablar con él hizo que toda la situación fuera un poco más llevadera. Para que quede claro, siempre hemos sido solo amigos, nunca ha pasado ni pasará nada romántico entre nosotros. Cuando finalmente le entregué los papeles del divorcio a Liam en casa de Mary,
Empezó a rogarme que lo perdonara, haciendo todo tipo de promesas sobre cómo nunca más miraría a otra mujer, y cómo estaba dispuesto a sacar a Abby de nuestras vidas para siempre. Era patético, siendo honesta. Verlo tratando de arreglar el desastre que había creado solo cuando se dio cuenta de que hablaba en serio sobre dejarlo. Como Mary estaba presente cuando le di los papeles, me pidió que lo reconsiderara por ella. Me dijo que había visto de primera mano cuánto me amaba su padre mientras crecía, y que solo porque se hubiera acostado con otra persona por accidente, como ella lo llamó, no significaba que amara a esa mujer. No podía creer lo que estaba escuchando. Estaba haciendo un gran esfuerzo por defender a su padre, por hacer menos grave lo que había hecho. Pero no iba a dejar que eso me hiciera cambiar de opinión. Le dije que no había nada que pensar cuando el hecho era simple. Su padre me había traicionado y no de cualquier manera, sino con mi mejor amiga. En nuestra propia casa, no había vuelta atrás después de eso. No iba a perder tiempo debatiendo si darle otra oportunidad o no. Él había destruido nuestro matrimonio y yo estaba decidida a dejarlo. Mary siguió discutiendo un poco más, preguntándome si de verdad sería feliz sin él en mi vida. Le dije que sí, que definitivamente iba a ser feliz ahora que no tendría que preocuparme de que mi esposo se acostara con alguien mientras yo estaba ocupada trabajando y manteniendo la casa. Esta no era una decisión que hubiera tomado a la ligera. Ya había tomado mi decisión. Ninguna súplica o argumento iba a cambiar eso. El proceso de divorcio resultó ser sorprendentemente sencillo. Al principio de nuestro matrimonio, había insistido en un acuerdo prenupcial y, gracias a eso, Liam no podía tocar ninguna de mis propiedades. Para asegurarme de que todo saliera bien, contraté al mejor abogado de la ciudad. Alguien que sabía exactamente cómo manejar casos como el mío. Estaba claro desde el principio que yo ganaría el caso. Cuando el divorcio finalmente se completó, sentí como si me hubieran quitado un peso enorme de encima. Era como si hubiera estado en una prisión sin darme cuenta durante tanto tiempo. Había estado tan enamorada de Liam que no podía ver lo mucho mejor que sería mi vida sin él. Su presencia tóxica me había estado arrastrando como un peso muerto, ahogándome. Pero ahora era libre de vivir mi vida a mi manera, sin el dolor constante de la traición sobre mí. Cuando la noticia de lo que había pasado entre Liam y Abby se empezó a difundir en nuestro círculo social, más y más personas comenzaron a contactarme. Amigos, familiares e incluso conocidos me mostraron su apoyo, dejándome saber que estaban ahí para mí. Hasta la propia familia de Liam dejó muy claro que había hecho lo correcto al divorciarme de él. Estaban furiosos con él, completamente asqueados por su comportamiento. De alguna manera, su apoyo me hizo sentir que había tomado la decisión correcta. Fue un alivio darme cuenta de que no estaba sola, que la gente veía lo mal que se había portado Liam y estaba de mi lado. Sin embargo, la única persona que siguió del lado de Liam fue nuestra hija Mary. A pesar de todo, ella todavía sentía lástima por él. Tal vez era por el vínculo de toda la vida que tenía con su padre, o tal vez era su forma de lidiar con toda la situación. Este año, decidí hacer algo especial para mi cumpleaños. Era el primero que pasaría como mujer soltera después de estar casada con Liam durante tantos años, y sentí que debía celebrar mi nueva libertad. Mis amigos y yo planeamos una gran fiesta, con servicio de comida y una lista de 50 a 60 invitados. Quería que fuera una noche memorable. Por supuesto, invité a Kyle, especialmente porque finalmente había logrado divorciarse de Abby después de meses de trámites legales, y nos habíamos vuelto buenos amigos durante todo este proceso. Le mandé una invitación a Mary, pero dejé muy claro que Liam no era bienvenido. Él seguía viviendo con Mary, y no había forma de que le permitiera arruinar mi noche. El día de mi cumpleaños, cuando empezó la fiesta, todos parecían estar pasándola muy bien. La gente estaba tomando y celebrando. La energía era increíble. Se sentía como la manera perfecta de marcar este nuevo capítulo de mi vida. Cuando llegó el momento de partir el pastel, algunos de mis amigos más cercanos dieron discursos sinceros, hablando sobre lo orgullosos que estaban de mí por superar un año tan difícil. Hablaron de la traición que había sufrido y lo mucho más feliz que me veía ahora. Me conmovió el amor y el cariño que me mostraron. Después de todo lo que había pasado, era reconfortante sentirme valorada por las personas que más me importaban. Pero entonces, de repente, Mary se levantó y anunció que quería decir algunas palabras también. Se notaba que había estado bebiendo. Se veía algo inestable. Pero bueno, muchos de los invitados estaban algo tomados para ese momento, así que no le di mucha importancia al principio. Pensé que solo quería desearme feliz cumpleaños o tal vez compartir algunos recuerdos bonitos. Sin embargo, Mary empezó a criticarme frente a todos. Habló sobre lo decepcionada que estaba conmigo por destruir años de matrimonio con su padre. Y lo destrozado que él estaba. Sus palabras eran duras, emocionales, llenas de enojo. Siguió recordando cómo mientras crecía,
siempre había creído que sus padres tenían el matrimonio perfecto. Y cómo yo había sido quien había destruido ese sueño al dejar a Liam sin siquiera intentar arreglar nuestros problemas. Me llamó una madre egoísta, acusándome de solo pensar en mí misma cuando decidí pedir el divorcio. Sus palabras me hirieron profundamente, y escucharlas frente a todos mis amigos, en una noche que se suponía era para celebrar mi libertad y felicidad, fue devastador. Antes de que pudiera procesar lo que estaba pasando, la gente empezó a defenderme. Mis amigos habían visto de primera mano todo lo que había sufrido, y no iban a dejar que las palabras de Mary quedaran sin respuesta. Kyle también habló. Le dijo a Mary que no tenía derecho a estar enojada conmigo cuando fue su padre quien me había traicionado de la peor manera posible. Le recordó que como mi hija y como mujer, debería ser más comprensiva y entender mi situación en lugar de culpar a quien no lo merecía. Mary trató de discutir, claramente molesta, pero sus palabras se perdían en la creciente frustración de los invitados. Algunos incluso empezaron a abuchearla con fuerza, horrorizados por cómo me estaba tratando, especialmente en una noche como esta. En ese momento, sentí que una oleada de emociones me golpeaba. Las lágrimas se me juntaron en los ojos mientras miraba a Mary, la hija que había criado y amado tanto. Mary, creo que has olvidado algo importante. Desde el principio, fui yo quien mantuvo a esta familia. Tu padre, Liam, se mudó a mi casa después de que nos casamos, y mientras estaba embarazada de ti, nunca realmente actuó como un padre responsable. Cuando entré en trabajo de parto, fui yo quien aguantó horas de dolor para traerte al mundo. Y cuando se trató de criarte, fui yo quien se quedó en casa, te cuidó y se aseguró de que tuvieras todo lo que necesitabas. Incluso cuando volví al trabajo, fui yo quien contrató una niñera para ayudar con tu cuidado. Fui la principal proveedora trabajando largas horas para darte la vida cómoda que llegaste a disfrutar. Yo pagué el techo sobre nuestras cabezas, la comida en nuestra mesa y todos los lujos de los que tú y tu padre se beneficiaron. No me detuve ahí. Le recordé a Mary cómo, cuando empezó a buscar trabajo, fui yo quien usó mis contactos para ayudarla a conseguir una pasantía, y después un empleo. Hice todo eso por ella, mientras Liam no hizo nada. Él no estuvo ahí para guiarla o apoyarla en las formas que realmente importaban. Él era el padre divertido, que pasaba solo unas pocas horas del día con ella, y ella de alguna manera lo adoraba. Y ahora, después de todo lo que había hecho por ella y por nuestra familia, yo era la que estaba siendo culpada por finalmente defenderme, por elegir salir de un matrimonio tóxico con el corazón roto. Le pedí que se fuera. Se suponía que esta era mi noche, una celebración de mi fortaleza y resistencia, pero en cambio, ella la había convertido en un drama. Antes de irse, Mary me amenazó diciendo que cortaría el contacto conmigo para siempre. Me mantuve firme a pesar del dolor que sentía, y le dije que estaba bien con eso, siempre y cuando ella estuviera satisfecha con su decisión. En ese momento, por mucho que doliera, sabía que si Mary no podía entender por qué tuve que dejar a Liam, entonces tal vez la distancia entre nosotras era lo que ambas necesitábamos. Verla salir de mi fiesta fue una de las cosas más difíciles que he tenido que hacer, pero sabía en el fondo que tenía que elegirme a mí misma esta vez. No se trataba de ser egoísta, se trataba de defender la vida y la felicidad que merecía, sin importar quién tratara de hacerme sentir culpable por ello. Desde este incidente en la fiesta, algunos de mis familiares que estuvieron presentes se han puesto en contacto conmigo, diciendo que quizás fui demasiado dura con mi hija, y me han pedido que la contacte y me disculpe ya que ella está pasando por mucho. También creen que humillé a mi hija al decir todas esas cosas frente a todos cuando podría haber hablado con ella en privado. ¿Soy yo la mala por finalmente enfrentarme a mi hija? Actualización 1. Vaya, me sorprendió recibir tantos mensajes privados y comentarios de desconocidos aquí, todos ofreciéndome su apoyo incondicional. Me reconforta saber que no hice nada malo. Como madre, a veces me siento abrumada por la culpa. Sé que tomé la decisión correcta, pero aún lucho con ese molesto sentimiento de culpa maternal y a veces me pregunto si debería haber intentado más hacer que las cosas funcionaran con Liam, aunque fuera solo por Mary. Sobre por qué Mary está tan obsesionada con nuestro matrimonio, realmente no lo sé. Es hija única y probablemente nunca pensó que sus padres se divorciarían como les pasó a los padres de sus amigos. Para ser honesta, yo tampoco pensé que terminaría divorciándome, pero las acciones de Liam no me dejaron otra opción. Simplemente no podía quedarme en esa situación. Actualización 2. Ha pasado mes y medio desde mi última actualización, y para todos los que preguntan sobre Liam y Abby, tengo algunas noticias interesantes. Como mencioné antes, Abby y Kyle se divorciaron justo antes de mi fiesta de cumpleaños. Sus trámites de divorcio tomaron más tiempo que los míos porque tienen 3 hijos juntos, y nunca firmaron un acuerdo prenupcial. Sin embargo, Kyle tenía a su favor las pruebas de la infidelidad de Abby,
lo que significaba que ella no podía recibir pensión compensatoria. Pero por sus hijos, ella y su abogado pelearon duro y lograron ganar la manutención infantil. Como Kyle gana muy bien, el dinero que va a pagar por los 3 niños será más que suficiente para cubrir todas sus necesidades. Ella ni siquiera necesitará trabajar tiempo completo, con un trabajo de medio tiempo le alcanzaría si quiere. Mary, quien había dejado de hablarme desde la fiesta, me llamó llorando ayer. Resulta que solo unos días después de mi fiesta, Liam la sorprendió anunciando que Abby y sus 3 hijos se quedarían con ellos las próximas semanas. Mary estaba en shock porque Liam tomó esta decisión sin consultarle, y como es su casa, ella tuvo que hacerse cargo de todos los gastos ya que ni Liam ni Abby tienen trabajo actualmente. Liam le pidió que aprendiera a aceptar a su nueva familia, y habló sobre cómo todos podrían empezar de nuevo juntos. Cuando Abby y sus hijos se mudaron, actuaron como si fuera su casa, no la de Mary. Mary, que trabaja desde casa, perdió toda su privacidad. Liam y Abby frecuentemente le dejaban los niños para que los cuidara sin preguntarle, y se iban durante horas a pasar tiempo romántico juntos. Mary estaba al límite, y me llamó pidiendo ayuda para sacar a Liam y Abby. Me dijo que ya no podía vivir con su padre, y necesitaba que yo hablara con ellos para que se mudaran porque ella tenía miedo de enfrentarse a su padre sola. Me enfureció que después de semanas sin hablarme y la humillación que me hizo pasar en mi fiesta, Mary tuviera el descaro de pedirme ayuda sin siquiera disculparse primero. Le dije firmemente que debería haber pensado en las consecuencias antes de apoyar a su padre infiel en lugar de a mí. Le dejé claro que se merecía esto por ponerse de su lado y que debería mantener su palabra de no contactarme nunca más. Desde entonces, no ha parado de bombardearme con llamadas y mensajes, llamándome mala madre por no ayudarla, e insistiendo en que como madre, es mi deber defenderla. Actualización 3. Solo quiero decir que estoy de acuerdo con todos en que mi hija no tiene carácter cuando se trata de su padre. No entiendo por qué está tan cegada por él. Sin embargo, no pienso ayudarla de ninguna manera. Es obvio que Liam y Abby la están usando como niñera gratis, y seguirán aprovechándose de ella, a menos que se defienda y los eche. Es realmente asqueroso y decepcionante que Liam permitiera que Abby se mudara con ellos, especialmente después de cómo Mary lo había defendido tan apasionadamente en mi fiesta. Está claro que mi decisión de divorciarme de Liam fue la correcta. Definitivamente habría seguido con su aventura con Abby si no lo hubiera dejado. Decidí enviarle un correo electrónico a mi hija de una vez por todas, como algunos de ustedes sugirieron. Esto es lo que le escribí. Hola Mary, sigo molesta por cómo me trataste, pero eso no cambia el hecho de que necesitas defenderte ahora. Es tu casa y no deberías tener que aguantar que papá y Abby actúen como si fueran los dueños. Es hora de tomar el control y dejarles claro que no pueden quedarse allí. Necesitas poner límites claros y mantenerte firme. Si no lo haces, seguirán usándote como su fuente de dinero para siempre. Tu padre no es tu responsabilidad. Espero que encuentres la fuerza para hacer lo que es mejor para ti. En el futuro, si alguna vez realmente te das cuenta de tus errores y quieres disculparte, estaré aquí. Hasta entonces, cuídate. También contacté a Kyle para contarle sobre la situación actual de Abby y cómo había estado descuidando a los niños al dejar que Mary los cuidara. Resulta que él también se acababa de enterar que Abby y Liam estaban viviendo juntos, algo que Abby le había estado ocultando desde que se mudó con Liam. A propósito, nunca lo dejaba recoger a los niños en casa de Mary, y siempre se encontraban en un lugar neutral afuera. Incluso hacía que esos niños inocentes mintieran, diciéndoles que nunca mencionaran la casa de Mary, o que Liam vivía con ellos. Cuando finalmente se enteró por amigos en común sobre la estadía de Abby en casa de Mary, estaba en shock y dudaba si la información era cierta porque no tenía pruebas. Sin embargo, después de que le confirmé los detalles, se decidió a actuar. Él y su abogado planean pelear por la custodia de sus hijos para quitárselos permanentemente a Abby. Si Kyle gana, Abby perderá la manutención infantil de la que ha estado dependiendo. Con Abby y Liam sin trabajo, su situación económica se pondría aún peor. Sin ese apoyo, podrían enfrentar serios problemas, y si Mary decide echarlos, también podrían terminar en la calle. Solo espero que mi hija finalmente haga lo correcto.